Buenas tardes. Bueno, antes de nada decir que yo no soy especialista en sí en cuidados paliativos, entonces me he acercado al tema un poco desde el punto de vista de un médico de familia, que sí en algún momento hemos tenido que intervenir en casos así, pero que no es la tarea, digamos, cotidiana mía, ¿no?, en la que yo me muevo y la que yo ejerzo, ¿no? De todas maneras, el tema este es muy amplio. Entonces, está bien que se haga la pregunta esta, ¿qué tiene que ver los temas paliativos y si un cristiano puede aceptarlo o no aceptarlo? Entonces, vamos a definir un poco conceptos. Entonces, va a ser un poquito académico en algunas cosas, así que tendréis que prestar un poquito de atención. Por eso es que luego he dejado las preguntas para que si quedan algunas dudas también vosotros podáis expresarlas, ¿no? Porque es un tema tan amplio que tienes que acotar. Pensando en esto, pensé en un versículo. Somos la mayoría creyentes y tratar un tema sin tener en cuenta la palabra de Dios es complicado, ¿no? Para nosotros nos gusta siempre que la palabra de Dios esté ahí presente, ¿no? Y me vino a la mente Romanos 14, 7, 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a situarnos en contexto y en la preocupación social que existe por este tema y que nosotros también lo podemos sentir, ¿no? Los extraordinarios avances de la medicina en esta segunda mitad del siglo XX han contribuido a prolongar considerablemente la esperanza de vida en un mundo cada vez más desarrollado como el nuestro, mejorando de una manera indiscutible las condiciones sanitarias y elevando también la calidad de vida de la población. Si miramos las estadísticas, esto es un hecho. Actualmente se dispone de medidas capaces de dar soporte vital prolongado incluso a pacientes que ya están diagnosticados de enfermedades irreversibles, y lo cual está generando preocupación al conocer que a veces quizás se efectúan intervenciones médicas, también diagnósticos o terapias, produciendo sufrimientos inútiles en enfermos incurables que no cuentan con el adecuado consentimiento informado. Es decir, tenemos la capacidad tecnológica de alargar vida en situaciones pues que a lo mejor lo más propio no sería hacerlo, ¿no? Y por otro lado, en las últimas décadas, el desarrollo científico de los cuidados paliativos está proporcionando recursos capaces de aliviar esta penosa situación que nos acercamos o se acercan muchas personas o un día nosotros tenemos que acercarnos, que es el final de nuestra vida. También, para muchas personas hoy en día, la enfermedad y la muerte son el enemigo. Y ahora participamos en una batalla, luchando contra el enemigo antiguo con todas las armas potentes que la tecnología moderna pone a nuestro alcance. La realidad es que, en última instancia, la batalla contra la muerte está destinada al fracaso. Todos los pacientes se nos acaban muriendo. Esta es la realidad. En ocasiones, médicos, pacientes y familiares a veces participan de un engaño colectivo para evitar hablar de la posibilidad de la muerte. La muerte no deja de ser un tema tabú y es algo hasta ahora que siempre se ha mantenido un poco en silencio, ¿no?, incluso alrededor del enfermo. Los médicos no quieren plantearse la posibilidad de fracasar. Los familiares no desean destruir la esperanza del paciente y éste se aferra a la posibilidad de un milagro médico. Y en lugar de una conversación abierta y sincera sobre la probabilidad de que la muerte se esté acercando, se produce un juego de fingimiento extraño y a la postre perjudicial. Esto es algo que me he encontrado yo también. A veces has acudido a familias porque te han llamado de un paciente que está en un estado
digamos, terminal, y lo primero que te viene el familiar, no le digas nada, él no sabe nada, y tienen al paciente como aislado, el paciente con cierto grado de rebeldía contra todos, porque nadie le dice lo que le pasa, pero él no se encuentra bien. A veces los pacientes tampoco quieren saber exactamente lo que le pasa y no preguntan, ¿no? Esto es algo que ahora ya se ve menos, pero antes sí veíamos más. Pero lo que observamos también es que cada vez vivimos más bajo otra bandera, la bandera del yo decido. Y esto ha ido calando en la conciencia y en las expectativas de nuestra sociedad. De tal manera que hay una serie de principios que cada vez van calando más en las personas que convivimos con ellas y que están conviviendo con nosotros. Y una de ellas sería, voy a decir 4, se podrían decir más, una de ellas sería: yo defino el significado y la dirección de mi vida. Esto es el principio de la autonomía a la que la sociedad cada vez nos va arrastrando más. Yo defino mis propias leyes, llevándonos a un concepto individualista y radical en este sentido. El segundo sería: yo defino lo que está bien y lo que está mal. Hemos pasado de una moral objetiva que todos compartíamos, incluso las grandes religiones compartían, a una moralidad subjetiva y situacional, como muchos hablan, filósofos de la ética provisional y situacional. La moral objetiva está en decadencia. Ahora es mi moral dependiendo de la situación en que yo me encuentre. De alguna manera, la moral objetiva se desecha como un mito antiguo. El sufrimiento y las dificultades ya no son consideradas como parte de nuestra realidad humana, sino que son deshumanizantes y carecen totalmente de sentido. Y esto nos lleva a una visión más tecno-optimista de la vida y del futuro. Y por último, sea cual sea el problema, la tecnología lo puede resolver y puede generar un mundo mejor. Esta confianza en que la tecnología al final nos ayudará, y de esto hay gurús que nos comentan. El otro día escuchaba que en el 2040 y tantos pues podremos en algún sentido considerarnos inmortales. No sé esa persona qué pensaba cuando hablaba de inmortalidad, pero está claro que si inmortalidad se refiere a vivir en este cuerpo, en estas circunstancias, yo creo que tampoco sería muy agradable, ¿no? Por otro lado, tenemos la cosmovisión cristiana, que no voy a entrar en ella porque es algo que hablamos cada día, pero solamente decir 2 cosas. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios y hemos sido creados a su imagen y semejanza. La vida, por tanto, es un don de Dios. No somos ya una simple máquina que apareció por casualidad y ha venido a ser lo que es de manera ciega y sin sentido. Dios es el que impone orden, significado y propósito a toda la creación. En un sentido, el hombre es único en este vasto espectro de la creación, porque solo él, de todas las criaturas que Dios hizo, ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, por tanto, no se explica por sí mismo. Su significado deriva de él, de Dios, a cuya imagen estamos hechos. No somos, por tanto, individuos autónomos en el sentido que nos quieren hacer creer. De alguna manera, somos seres dependientes también. No nos hemos creado a nosotros mismos. Nosotros no somos el origen de nosotros mismos. Tenemos que remitirnos a alguien superior a nosotros. La dignidad que llevamos es derivada, viene de aquel de cuya imagen somos y cuya imagen llevamos. Esto es algo que tenemos que tener claro, porque esto es lo que, de alguna manera, se pone en tela de juicio en nuestra sociedad. Por eso hablaremos más tarde del fenómeno de la eutanasia. Y por otro lado, nosotros, dice la palabra de Dios, somos también hechos del polvo de la tierra. Aunque el relato bíblico enfatiza esta sublime dignidad del ser humano, como antes hemos dicho,
El ser humano fue hecho al sexto día como todas las demás criaturas de la tierra. Y nuestro origen en este aspecto lo compartimos con el resto de los seres creados, vivos, ¿no? El nombre puesto por Dios a Adán es muy similar a la palabra hebrea tierra, Adama. En nuestro idioma también la palabra humano se deriva del latín humus, tierra. Como todas las criaturas, los humanos hemos sido formados o fueron formados del polvo de la tierra, del barro, nos dice Génesis, ¿no? Por eso es que algunos físicos y astrofísicos utilizan la frase tan famosa de «somos polvo de estrellas». Y en parte tienen razón, pero la razón se les quita cuando piensan que somos exclusivamente eso, polvo de estrellas. Y ahora vamos a entrar a la parte un poco más de la que queremos meternos hoy. Y vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Qué son cuidados paliativos? La definición del grupo de la SECCAL, que se dedica a los cuidados paliativos, dice así: los cuidados paliativos consisten en la atención integral, individualizada y continuada de personas y sus familias con una enfermedad avanzada y progresiva o terminal, que tienen síntomas múltiples, multifactoriales y cambiantes, con alto impacto emocional, social y espiritual y alta necesidad y demanda de atención. Estas necesidades deben ser atendidas de manera competente con los objetivos de mejorar el confort y la calidad de vida definida por enfermos y familias de acuerdo con sus valores, preferencias y creencias. Entonces, una forma de abordar y cuidar al paciente y la familia en una situación en que la curación, digamos, no es posible, cuando los médicos hablamos de curar, nos estamos refiriendo a restaurar las cosas ad integrum, es decir, a su origen, a cómo estaban en su origen. Por eso, el curar, muchas veces hay cosas que no se pueden curar. Se pueden aliviar, los puedes acompañar, puedes mejorar, pero no se pueden curar de manera absoluta, ¿no? Porque curar sería devolverle a uno, como Jesús hizo, la vista. Eres ciego y ahora te devuelvo la vista y entonces estás ahora como originalmente Dios te creó, con una buena visión. Ahora no, a veces no podemos hacer esto. Pues yo soy miope, me dieron gafas para poder continuar, a otros le dan una medicación para poder continuar, pero no hemos curado de manera absoluta, ¿no? Entonces, la forma de abordar y cuidar al paciente en una situación terminal, la curación, no es posible. Entonces, se aborda desde la esfera física con el control de síntomas. Los síntomas son lo que nos manifiesta el paciente para que todos lo entendamos. Cuando algo te duele, doctor, es que me duele la pierna, me duele el estómago, cuando como todo lo vomito, eso es un síntoma. En un paciente terminal, esos síntomas se ven agravados de muchas maneras y el dolor se intensifica también. Entonces, desde la esfera física, lo que pretende la medicina paliativa es controlar esos síntomas que te están haciendo, de alguna manera, sufrir y padecer de una manera intensa. Desde la esfera social, porque es un equipo el que atiende, ver las necesidades tuyas y también las de tu familia, porque es importante atender a la familia en estas situaciones, porque la familia vive de una manera muy especial la situación del paciente. Desde la esfera psicológica, atender a la necesidad emocional y desde la esfera espiritual, la necesidad espiritual. Cecil Saunders, que era una creyente que un poco fue pionera en los cuidados paliativos, hablaba del dolor total y del cuidado total. Un punto de vista multidimensional. Y ella decía algo muy interesante, decía, el punto más importante para poder abordar el sufrimiento es el sentido de la vida.
cuando la vida carece de un auténtico propósito, de un auténtico sentido, más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, más allá de la mera vida humana, al afrontar un tema como este se hace de maneras distintas. A veces, aunque arreglemos otras esferas, si esto no lo tenemos arreglado, muchas veces el paciente no encuentra ningún motivo para seguir viviendo, ningún sentido para seguir viviendo. Esto tiene que ver con la esperanza. Y nosotros como cristianos, esto es algo que sabemos, ¿no? 5 escenarios revelantes en relación con la toma de decisiones clínicas al final de la vida. Eutanasia y suicidio asistido, que hablaremos más tarde. Otro tema es... ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí. Otro tema es lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Esto lo hacen los profesionales sanitarios y es no iniciar o dar un tratamiento cuando sabemos que no nos va a llevar a ningún sitio en términos de calidad y cantidad de vida. Es decir, la medicina tiene muchos recursos, pero hay que aplicar esos recursos de manera sabia y competente, porque no podemos estar haciendo cosas por hacerlas cuando eso no va a suponer realmente ni un beneficio para el paciente en su calidad de vida, ni tampoco en prolongar su vida, ¿no? A eso se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Esto se vio mucho en la pandemia, cuando en ese esfuerzo por querer ayudar a veces se pueden hacer cosas que a lo mejor pueden ser hasta contraproducentes, ¿no? A personas que realmente estaban casi desahuciadas, ponerle un ventilador, esto, o entubarlos, esto a veces era más contraproducente porque luego ¿quién los iba a estubar cuando realmente esa persona no iba a aguantar una situación así? Son decisiones médicas, clínicas, a veces difíciles, que hay que tomar. En algunos sitios se llama encarnizamiento terapéutico. A veces no hay que iniciar una ventilación mecánica, no hay que iniciar una quinta línea de tratamiento contra el cáncer, ¿no? A veces lo más compasivo es parar, ¿no? O no poner una sonda nasogástrica alargando una situación que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? O no empezar a dar antibióticos porque tiene fiebre cuando eso realmente al paciente no le va a favorecer absolutamente nada, ¿no? Eso, como decíamos, se llama encarnizamiento terapéutico. Utilización de terapias que no pueden curar al paciente, sino simplemente prolongar su vida en unas condiciones penosas. La palabra que se utiliza se llama distanasia, no sé si la habéis escuchado en algún momento, que consiste esencialmente en alejar lo más posible y por todos los medios el momento de la muerte del enfermo. A veces de un moribundo que está en condiciones penosas y desahuciado y sin esperanza de recuperación, y para ello utilizando no solamente los medios ordinarios de los que disponemos, sino también medios extraordinarios, costosos para el paciente en sí mismo y también en la situación en que se encuentra el paciente y su familia, ¿no? E incluso económica. Porque pensar, hermanos, que aquí estamos en una situación privilegiada, pero en otros países realmente el querer iniciar cierto tipo de tratamiento implica a veces que la familia se pueda endeudar hasta extremos que ellos no pueden. Por otro lado está el rechazo de tratamiento. El paciente no me da el consentimiento cuando yo le propongo un tratamiento. El paciente puede decirte que no. Lo único que hay que tener en cuenta en qué momento nos dice que no. No tiene que ver con la primera etapa del tratamiento que intenta ser curativo. Por ejemplo, si ahora detectamos una persona que tiene un cáncer de mama, antes la palabra cáncer asustaba mucho, ¿no? Ahora, gracias a Dios, asusta menos, aunque a muchas personas les sigue asustando. Pero realmente la propuesta de tratamiento muchas veces es curativa. Entonces, si ves a una persona y dice, ay, yo no quiero, porque tiene la idea de que el cáncer ya te va a matar, y dice, no quiero someterme a ningún tratamiento. Bueno, pues habrá que hablar con ella, explicarle las razones del tratamiento, la terapia que va a tener,
y las posibilidades realmente de mejoría, ¿no? Cuando se habla de rechazo de tratamiento hay que pensar no tanto en este tipo de casos, sino cuando esa persona ya ha soportado más de lo que una persona puede soportar y ya no quiere que se le hagan más cosas. Es decir, doctor, déjeme tranquilo ya. No quiero esa quinta línea de tratamiento de quimioterapia porque no la voy a aguantar. No quiero estos tratamientos extraordinarios. Quiero, digamos de alguna manera, como algunos dicen, quiero morir en paz y tranquilo, ¿no? El paciente tiene derecho también a esto. Y ahora vamos al tema que es quizás un poquito más complejo y que un poco por donde la pregunta va, la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es una maniobra terapéutica que indica al médico, el facultativo, en una situación en la que para poder controlar el síntoma, que antes hemos hablado, esos síntomas que cada vez el paciente nos demanda más que le ayudemos y no se puede controlar con la medicación que disponemos en esos momentos, la única forma que tenemos en esos momentos es bajar el nivel de conciencia en una situación terminal de la vida con el consentimiento del paciente a ser posible. Es decir, la medicina llega a un momento en que, en su intento de calmar, de aliviar el dolor, estando el paciente consciente, no puede. Y la única manera de poder ayudar al paciente es sedarlo bajando el nivel de conciencia. Esto no quiere decir que ese paciente se encuentre en una situación terminal. Hay enfermos que han tenido un accidente de tráfico y se les seda y pasan en la UBI un tiempo sedados hasta que se recuperan y luego, una vez que se recuperan, ya se rehabilitan. Es decir, la sedación paliativa no siempre tiene que ver con el final de la vida, pero en estos momentos estamos hablando de esos momentos. Y se hace con fármacos proporcionados para bajar ese nivel de conciencia y no otra cosa. De alguna manera, a veces hay la idea de que esto acelera la muerte, pero no es así. La gente se muere por la enfermedad que tiene, ¿no? El paciente se va a morir de manera distinta, no sufriendo esos dolores intensos, sino, de alguna manera, dormido y relajado. Esta sedación también puede ser reversible. A veces se ha sedado un paciente y entonces se ha dicho al médico, mira, viene un familiar y se ha despertado al paciente para que pueda despedirse de ese familiar. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando un médico propone una sedación terminal, estamos hablando de sedación terminal, es bueno que se convoque a la familia, porque ese paciente, de alguna manera, se despide de la familia. Quizás no va a poder volver a comunicarse otra vez con ellos, aunque hay que tener en cuenta que los familiares a veces sí se pueden comunicar con él. Tener en cuenta que el paciente, aunque no obtenga fuerzas para hablar, para expresarse ni para moverse, lo último que se pierde es el sentido del oído. Y yo a veces he tenido que sacar a pacientes de la habitación porque estaban en unas conversaciones que le he tenido que decir, el paciente no puede responder, pero os está oyendo. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Los cuidados paliativos no se realizan, como he dicho antes, solamente en el final de la vida, sino en el momento de la enfermedad. Por tanto, hay que distinguir entre cuidados paliativos, que son los que se hacen cuando un paciente, de alguna manera, todos los tratamientos médicos que tenemos indican de que no vamos a llegar a curarlo, no vamos a llegar a nada con ellos y el paciente tiene un grado de sufrimiento, entonces se habla con el equipo de cuidados paliativos para que ellos acojan a este paciente y lo ayuden en ese proceso, controlando los síntomas que tienen, ¿no?, a través de la terapia, ¿no? Viendo la historia de su enfermedad, se trabaja para el control de los síntomas y para que el paciente tenga la máxima calidad de vida. Se puede hacer en el domicilio, como muchas veces se hace, que es quizás el sitio menos hostil para el paciente porque es el sitio que conoce. Es el sitio donde se puede sentir más relajado, pero a veces la situación no lo permite por muchos motivos, ¿no? Y entonces a veces sucede en un sociosanitario donde lo importante no es tanto el tiempo de vida, sino la calidad de vida. Hoy, cada vez más, las personas fallecen en estos centros sanitarios.
Mis padres, que fallecieron a los 70 años, los tuvimos en casa y estuvieron en casa hasta final, pero cada vez más se utiliza más el sociosanitario en este sentido. Pero no tiene por qué ser así. Si hay un buen equipo de cuidados paliativos y la familia es capaz de aceptar esta situación, porque otra cosa que pasa es que la muerte cada vez es algo que nos da más repelús, ¿no? Bueno, siempre nos ha dado, pero nos cuesta mucho el relacionarnos con una persona que está en un estado terminal. Pero es importante mantener la comunicación con él como familia. Entonces, ¿qué es la sedación paliativa? Vamos a profundizar un poco más. Es una estrategia paliativa en pacientes que se encuentran en el final de la vida, cuando para poder controlar los síntomas, la única manera que tenemos, como he dicho antes, es bajar su nivel de conciencia. Sería disminución de la conciencia para aliviar esos síntomas refractarios que padece. Para que se pueda llevar a cabo, los requisitos serían la presencia de síntomas refractarios y el consentimiento informado. ¿Qué quiero decir con síntomas refractarios? El síntoma refractario es aquel que no se puede controlar bajo ninguna otra manera con los medios que tenemos en un tiempo razonable. Es decir, con la medicación habitual que empleamos, en un tiempo razonable no podemos controlar esos síntomas porque el paciente no es capaz de aguantarlo y nosotros no tenemos más medios para poder ayudarle, ¿no? Por eso tenemos que estar seguros de que hemos agotado todos los demás medios para controlar esos síntomas que queremos quitar. Y por el otro lado está el consentimiento verbal por escrito del paciente o a veces en su defecto la familia. Cada vez los pacientes son capaces de hablar más del tema y hablar con el equipo médico, el equipo sanitario que les atiende y comentar qué les gustaría, ¿no? Y dar su consentimiento verbal, ¿no? Digamos, por tanto, que la situación esta que estamos hablando de sedación paliativa es el culmen de una situación que ya estamos hablando de cuidados paliativos, donde se quiere aliviar los síntomas hasta que llegue la muerte de manera natural. La situación paliativa y lo que estamos hablando ahora, la sedación paliativa, no es la eutanasia. Y vamos a hacer una diferenciación entre una cosa y otra para que nos quede claro a cada uno de nosotros. La sedación paliativa busca paliar y controlar los síntomas del paciente. Ese es su objetivo, ¿no? La eutanasia es provocar la muerte directamente del paciente. Esto es lo que se llama principio de doble efecto, ¿eh? La sedación paliativa se llama principio de doble efecto. Y hay una clara diferencia que encarna la diferencia entre intención y previsión. Por ejemplo, cuando tú estás enfermo, tienes una leucemia, tienes un cáncer, si se te propone un tratamiento de quimioterapia, la quimioterapia todos sabéis que tienen efectos. Pues puede ser pérdida de cabello, pérdida de peso, daños a lo mejor en algún órgano importante, eres más vulnerable a las infecciones y tomarlos a veces supone un riesgo, ¿no? Cuando os vais a operar, ¿no? Vosotros os hacen firmar un papel, ¿no? ¿Cuál es la intención del médico? ¿Es mataros? No, es quitaros eso que está siendo perjudicial en vuestro organismo. Pero eso no quiere decir que el médico no prevea que pueda haber efectos secundarios en ese tratamiento. Pero su objetivo, él no está pensando en eso, está pensando en ayudaros a curaros, pero puede haber sus efectos secundarios, ¿no? Incluso puede haber riesgo de muerte. A veces una simple anestesia que nos parece como ir a jugar un partido de fútbol, hay personas que han fallecido. No os asustéis, la mayoría no pasa esto. Pero por los motivos que sea puede tener una reacción alérgica, una complicación y puede tener una parada cardíaca y no salir adelante. La intención del médico que lo operó no era esta, pero forma parte del ejercicio de la medicina.
porque la intención al administrar estos tratamientos era curar los diferentes cánceres y leucemias, como hemos dicho. Se pueden prever cuáles van a ser los efectos secundarios, pero estos no son el objetivo ni la intención. De la misma manera, en el tratamiento de pacientes moribundos, mi intención, o que están en periodo terminal de la vida, al retirar un tratamiento o poner algo, o proporcionar, por ejemplo, opioides, morfinas o sedantes, es aliviar el sufrimiento para beneficiarlos. Mi intención no es matarlos, ni mucho menos. Entonces, tenemos que prever las decisiones de tratamiento estas. En algún sentido, a veces pueden acortar la vida, pero no es eso lo que yo busco. Lo que yo estoy buscando es ayudar al paciente, ¿no? Para que lo entendamos mejor, el mártir cristiano no tiene como meta morir, ¿no? ¿Su meta cuál es? Ser fiel a Dios, ¿no? Pero a veces el ser fiel a Dios puede implicar, ¿no?, que el resultado de ello, como resultado de ello, pueda acabar muriendo, ¿no? Pero él no quiere morir directamente. Él quiere ser, en principio, fiel al Señor. Y a veces esto puede implicar que muera, ¿no? El martirio se convierte en suicidio cuando la intención deja de ser mostrar la fidelidad a Dios y se convierte, en lugar de ellos, en buscar la muerte, ¿no? La línea es fina, pero se entiende, ¿no? Y vamos al tema también controvertido que hoy está en la sociedad y que, aunque ha empezado poco a poco, ya los números van avanzando: la eutanasia. El término eutanasia, en su sentido etimológico, es buena muerte. Pero bueno, a mí me parece un poco eufemístico. Prácticamente ha dejado casi de tener uso social ese término de buena muerte. Entendemos que el significado actual del término eutanasia se refiere a la conducta, acción u omisión intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por razones, en principio compasivas y en un contexto médico, con el consentimiento del paciente. ¿Vale? Cuando se habla de una ley de eutanasia, se está hablando de una legislación según la cual no existiría impedimento legal, que es lo que pasa en España en algunos supuestos, que bajo determinadas condiciones para esta práctica dentro del ejercicio de la medicina en contra de lo que antes se había entendido como una ética tradicional, ¿no? La eutanasia, por tanto, es poner fin a la vida de una persona que está en un estado terminal, desahuciado, pero sin la posibilidad de recuperación, a través de una manera activa, a través de una dosis letal. Es decir, cuando tú estás haciendo sedación paliativa, tú estás dando una dosis de una medicación para calmar los síntomas y bajar el estado de conciencia. Cuando tú estás haciendo la eutanasia, tú le estás dando realmente un veneno para matarlo. Por decirlo de alguna manera con estas palabras para que me entendáis, ¿no? ¿Qué diferencia, por tanto, hay entre la eutanasia y la sedación paliativa? En principio es en el objetivo y la intención que buscamos. En la sedación paliativa, como he dicho antes, es el alivio del sufrimiento mediante bajar la conciencia del paciente, dormir al paciente y dar una serie de drogas para que no esté sufriendo. Mientras que en la eutanasia lo que buscamos es directamente terminar con la vida del paciente. Por tanto, la eutanasia es todo acto médico y ante la petición reiterada y expresa del paciente en situación de sufrimiento o enfermedad avanzada, solicita a un médico que le cause la muerte introduciendo una dosis de una droga con dosis letales. La sedación paliativa, como hemos dicho, lo que hace es dormir al paciente y esto no significa que acorte la vida. Puede acortarla a lo mejor, pero ese no es su objetivo ni su intención. Por tanto, la diferencia está en el objetivo que buscamos y en la intención con que lo hacemos. Sedación, alivio, sufrimiento mediante dormir al paciente. En la eutanasia buscamos acabar con la vida del paciente, aunque así también acabes con su sufrimiento, ¿no? Los medios utilizados en la sedación paliativa son fármacos sedativos, como he dicho antes, que duermen al paciente, son más seguros y a dosis muy ajustadas, basadas en la experiencia para dormir al paciente lo suficiente para que no sufra.
bajando su nivel de conciencia. En la eutanasia usamos drogas a dosis letales sin importar los efectos adversos de ellos y es una situación totalmente irreversible. No sé si entendéis un poquito la diferencia, quizás a lo mejor en las preguntas alguno puede tener alguna. Los defensores de la eutanasia se burlan de la idea tradicional de que el médico sí puede dar un fármaco para aliviar el sufrimiento, aunque eso pueda significar acortar la vida del paciente, pero no puede dar un veneno para acabar con ella. Y hay una propaganda muy extendida, que también yo la veo, de que la morfina es un veneno extremadamente peligroso y letal y que cuando los médicos le administran morfina su intención no es otra cosa que matar y así se cubren las espaldas para evitar una condena judicial. Y esta opinión es realmente absurda y además es peligrosa y tendenciosa, porque la morfina y otros opiáceos que tenemos, ¿no?, en terapia para ayudar a nuestros pacientes son analgésicos realmente muy eficaces, pero no son fármacos peligrosos ni letales, es decir, son fármacos como cualquier otro que tienen sus efectos secundarios. Todos los médicos tenemos pacientes que están con morfina o con parches o con pastillas para controlar sus síntomas y muchos de ellos no están en una situación terminal. La morfina se ha utilizado siempre. Lo que hay que hacer es utilizarlos de manera adecuada. Y realmente resultaría difícil matar a la mayoría de los pacientes usando exclusivamente morfina, a no ser que le metieras unas dosis. Bueno, hay muchos toxicómanos que se meten dosis que vosotros ni siquiera imagináis y no se mueren por ello. La propaganda contra la morfina, por tanto, es peligrosa, porque como resultado los pacientes pueden rehusar tomarla para controlar el dolor, temiendo que el médico a escondidas pretenda acabar con su vida. Y eso no es cierto. No es el fin y el objetivo del médico cuando te administra esta medicación acabar con tu vida, sino ayudarte, aliviarte. Por otro lado, tenemos el concepto de suicidio asistido. La diferencia entre la eutanasia y suicidio asistido es básicamente quién administra el fármaco. En el caso de la eutanasia, como antes hemos dicho, es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte y en el caso del suicidio asistido es el paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado. Esto hay casos en la historia sobre la eutanasia donde el médico prepara como una especie de cóctel, ¿no?, y el paciente se lo aplica o le da un botoncito para que esto se active. Esto lo pudimos ver en la película, que no sé si todos habéis visto o habéis conocido, porque fue muy popular, esa película protagonizada por Javier Bardem, Mar Adentro, ¿no? No sé si os acordáis. Los que sois de aquí quizás sí os acordáis, ¿no? Eso sería un suicidio asistido que está penado. ¿Cuáles son los medios? Los miedos en este debate sobre la eutanasia, porque realmente cuando afrontamos esta situación, los miedos del paciente están ahí. Por un lado es el miedo al dolor. Muchas veces oímos a pacientes, yo no tengo miedo a morirme, lo que tengo miedo es al dolor que eso me puede acarrear y quién me va a ayudar en esta circunstancia, ¿no? Otra cosa es el miedo a la indignidad, ¿no? Yo no quiero que mis hijos me vean así, ¿no? Y el miedo a la dependencia. Estos miedos están en los pacientes y son reales. No queremos tener dolor, queremos seguir conservando nuestra dignidad y hay ciertas cosas que nos pueden pasar que consideramos que no son dignas. Y el miedo a ser dependientes. Lo vivimos bien cuando somos pequeños, ¿no? Y el niño pequeño no se enfada por ser dependiente, ¿no? Él lo vive alegremente, pero cuando estamos ya en esa etapa distinta de nuestra vejez y nuestra ancianidad, ya al final de nuestras vidas, nadie quiere ser dependiente, ¿no? Tenemos como quizás un orgullo ahí, no queremos que nos ayude, no queremos ser carga, ¿no? Dicen a veces algunos pacientes. La respuesta al miedo, al dolor, realmente es una buena asistencia paliativa. Los cuidados paliativos actuales son una forma de emplear técnicas de medicina y enfermería, así como un equipo que es multidisciplinar de cuidadores para tratar la persona en su integridad como respuesta al dolor
total propio de una situación agónica. La respuesta al temor de la indignidad es la compasión junto con el respeto. Necesitamos recuperar un sentido del amor con respeto. La dignidad del ser humano no depende de la funcionalidad que tú tengas en esta vida, o si eres más capaz de hacer estas cosas o ya no eres capaz. La dignidad nos viene dada porque somos criaturas de Dios, imagen de Cristo, imagen de Dios. Y por sí mismo ya somos dignos, independientemente de que tengamos que llevar pañal. Yo me acuerdo cuando mi padre estaba en esta situación y vivía realmente mal el hecho de que no podía contener los esfínteres, iba corriendo al baño, no podía, y se agravó tanto la situación familiar que un día le dije a mi padre: papá, tienes que ponerte un pañal. Es que es la mejor solución. Le costó, porque nos cuesta como seres humanos. Dejamos el pañal cuando éramos niños, ¿no? Volver otra vez a él no nos parece indigno. Pero no lo es nuestra situación en la que nos encontramos. Nuestra dignidad no viene por llevar el pañal o no llevar el pañal. Nuestra dignidad proviene de nuestro Dios, que nos ha dado esa dignidad como persona. También el miedo a depender de otros, que nace del deseo desesperado de seguir controlándolo todo. Cuando somos niños nos controlan, ¿no? Son ellos los que nos dirigen. Después pasamos una etapa que somos nosotros los que ayudamos a otros, pero podemos llegar a una etapa en que volvamos a ser dependientes de una manera que casi como niños. Lo único que cuidar a un anciano no es lo mismo que cuidar a un niño. Se requiere cierto grado de sabiduría, de paciencia, de muchas cosas, porque no somos fáciles de cuidar, ¿no? El miedo, para muchas personas es lo que más le cuesta hoy. Aprender a depender realmente requiere humildad y madurez. No es fácil, pero Dios nos ha hecho frágiles y dependientes para que otros también nos puedan ayudar en esos momentos. Y eso no es indigno ni es ser dependiente, es dejar a otros que nos amen y nos cuiden también. Por otro lado, tenemos los tentamentos vitales y voluntades anticipadas, que esto es algo que ya está y que no sé si alguno de vosotros os lo han propuesto, ¿no? Esto se puede hacer en un momento de la vida del paciente. En un momento dado, él puede expresar o por escrito o verbalmente, ya se hace por escrito, cómo le gustaría que fuera atendido en esas situaciones finales de la vida. O si es una persona que tiene otros criterios y otra cosmovisión, decir, bueno, yo si me encuentro en estas condiciones, quiero que me hagan la eutanasia. El problema de esto es que lo que tú firmas en un momento dado no quiere decir que lo mantengas a lo largo del tiempo ni en el momento que se te aplica, porque también puedes cambiar de opinión. Y hay el caso, en Holanda tiene mucha experiencia porque Holanda, el tema de la eutanasia la llevan haciendo ya de hace tiempo, y escuchaba el caso de una mujer holandesa que en su testamento vital declaró que quería recibir la eutanasia cuando llegara un cierto momento, ¿no? Cuando estaba en esos momentos, el médico le preguntó 2 veces si quería que recibiera la eutanasia y ella dijo que no. La segunda vez le preguntó y ella dijo que no. Pero junto con la familia, el médico junto con la familia decidieron hacer la eutanasia a esta persona. Quizás pensaron ellos por la persona que sería lo más apropiado para ella. Y en el juicio el médico no fue enjuiciado. Es decir, a veces las leyes que dicen que tenemos nosotros que mostrar el consentimiento, se pueden agarrar a un consentimiento firmado en un momento dado y no hacer caso de nuestro cambio de opinión, ¿no? No sé si todos estos conceptos os han quedado un poquito claros. Podéis en las preguntas, quizás. Y vamos a terminar simplemente con una pequeña reflexión cristiana. La respuesta de Jesús ante la enfermedad y el sufrimiento. Dice Mateo 4:23, y Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Hechos 10:38, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si leemos los Evangelios, hay más de 80 relatos o referencias a estas acciones de Jesús y tienen que ver con una relación directa con la salud y con el sufrimiento que acarrea la enfermedad y con el cuidado por la vida. Y esto nos revela algo importante, la importancia que para Jesús tenía la realidad del ser humano, el sufrimiento y la enfermedad que padecía. Él no era ajeno a esta realidad. Y cuando veía a alguno no salía corriendo, ¿no? Los evangelios, antes de un gran relato histórico, son un mensaje quizás religioso, no tanto pensado para historiadores y médicos, sino para creyentes. Y de alguna manera estos relatos nos dicen a los cristianos que para Jesús una de las cosas más importantes de la vida es justamente tu bienestar, tu salud. Él no se escondía cuando venían a él pidiendo ayuda, pidiendo sanación. Jesús está diciendo que una de las cosas que Dios quiere es realmente ayudarnos también, darnos salud. Y la palabra salud es mucho más amplia, ¿no? En la palabra a veces salud se utiliza también como salvación. La salvación de Dios es mucho más íntegra. Tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra psique, con todo. Y Jesús realmente, cuando interviene, nos está diciendo aquello que realmente va a suceder un día. Nos va a restaurar de una manera completa. Todo nuestro cuerpo, nuestras enfermedades desaparecerán, como dice Apocalipsis. Y la muestra la tenemos en la realidad de Jesús, cuando vino por primera vez. Jesús fue tan profundamente humano que se puso de parte de la vida y dio su vida, venciendo a las fuerzas de la muerte. Y este es nuestro ejemplo. Quiero terminar aquí y daros ocasión para que hagáis alguna pregunta, si no he sido claro o si os quedan algunas dudas. Entonces me gustaría que, o bien con los papeles, o si alguno se atreve en alto, pues ahora es la oportunidad. Pues muchísimas gracias, Tino. Le damos un aplauso por todo el esfuerzo, creo que lo ha dejado muy claro. Si tenéis preguntas, se las dais a Alba. Si la queréis, alguno lo quiere hacer a mano alzada, si no, se lo damos a Alba y Alba traerá las preguntas aquí a Tino, ¿vale? Yo voy a hacer una oración y mientras que oro, Alba irá recogiendo las preguntas y se las traerá ahora a Tino, ¿vale? Dios de los cielos, gracias por Tino, Señor, gracias por los sanitarios que tenemos en la iglesia, que pueden ser de testimonio, que pueden traer palabras, Señor, de vida y confort, Señor, a aquellas personas que se acercan, Señor, a sus consultas, a los hospitales, a los SCAPs, Señor. Gracias porque tenemos personas que creen en ti en todos los aspectos de la sociedad, Señor. Utiliza, Señor, a los profesionales, utiliza a los empresarios, utiliza a los profesores, utiliza a todos los que se dedican, Señor, a hacer sal en este mundo. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado sabiduría, Señor, para entender cuál es tu voluntad y cuál es tu forma, Señor, de poder seguirte hasta el último minuto, Señor. Señor, sabemos que hay que morir para llegar a ti si tú no vienes antes. Y lo que deseamos que vengas y si no, Señor, ayúdanos a morir dignamente de una forma que también te glorifique, Señor. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces, Alba, ¿traes las preguntas, por favor? Ah, vale, que hay gente todavía escribiendo. Damos un minutito. Tino bebe agua. ¿Tienes agua? ¿Te traemos agua? Tino bebe agua y entonces le dejamos leer las preguntas. Mientras hacéis las preguntas, el que le guste leer y tenga interés en profundizar más en estos aspectos, hay un escritor cristiano que se llama John Wyatt, donde sacó un libro hace años, Asuntos de vida y muerte, y trata estos temas límite
y creo que os puede ayudar si realmente... Tiene otro libro que es El buen morir, que no ha sido el tema de hoy, pero es también muy interesante, ¿no? Cómo los cristianos afrontamos el tema de la muerte, ¿no? Que ese sería también otro tema también que sería interesante hablar, ¿no? Porque hoy el tema de la muerte está tabú, ¿no? Cada vez está más alejado de nuestra realidad. Antes las familias sí que veían morir a sus seres queridos, ahora ya no los ven, mueren quizás en hospitales, alejados, y enseguida se les entierra y ni siquiera se les vela, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad nuestra en este sentido. Quizás también, mientras se recoge, hay 4 aspectos que la Sociedad de Medicina Paliativa propone y que yo creo que nosotros también nos podemos identificar con ellos, ¿no? Uno de ellos sería garantizar que en los programas de formación de los profesionales, bueno, lo leeremos más tarde porque si no, no sé si voy a poder ir respondiendo a las preguntas. A ver, aquí hay una, dice, aunque un tratamiento que no alargue la calidad de vida de un moribundo no alivia a la familia y al paciente, pensar que se está haciendo algo, una forma de aliviar los ánimos y la desesperación. Bueno, siempre, a veces, que el médico no haga algo nos deja a nosotros, haga algo, ¿no? Siempre esperamos que el médico haga algo, ¿no? Pero a veces el hacer algo, en algunos momentos puede ser contraproducente. Eso que hablábamos antes del encarnizamiento terapéutico. Pero sí que podemos hacer algo por pacientes en situaciones paliativas. Y está claro que esto se ha avanzado mucho. Yo lo que me temo que se ha introducido demasiado pronto este tema de la eutanasia y esto puede ser en detrimento de todo lo que se puede desarrollar con la medicina paliativa, a ayudar a estos pacientes, porque no es algo en el que hemos entrado, pero es más costoso cuidar a una persona de manera paliativa que eliminar a una persona a través de la eutanasia. Esto es algo que a todos nos sale de cajón, ¿no? Que es más costoso económicamente hablando, ¿no? Bueno, hay que aliviar. El médico tiene esto. Si puede curar, curar. Si puede aliviar, aliviar. Y si no, acompañar. Esta es la ética. No sé si te respondo. ¿Qué significa cuando un médico le dice que está clínicamente muerto, pero lo mantiene con vida para poderse despedir? A ver, si está clínicamente muerto, no puede mantenerse con vida para despedir. Esto a veces, el estar clínicamente muerto tiene unos criterios y entre ellos está un encefalograma plano. Es decir, que estás muerto, ya no respondes, aunque las células de tu cuerpo todavía se mantienen con vida. Esto ahora en España sabéis que la unidad de trasplantes, muchos trasplantes se hacen en personas que están en esta situación, clínicamente muertos, donde se pueden aprovechar sus órganos para poder ayudar también a otras personas, ¿no? No sé si lo que se refiere, desconectarlo significa morir. ¿Cuándo lo estabas? Realmente hay respuestas que solamente Dios conoce. Nosotros los médicos actuamos con los aparatos que tenemos, ¿no? Y entonces empleas pues, un electroencefalograma, un electrocardiograma para saber cuál es la situación vital del paciente y cuando eso está, decimos, bueno, el paciente está clínicamente muerto. Pero ¿cuándo es el momento exacto de eso? Pues solamente Dios lo sabe, ¿no? Pero humanamente nosotros creemos que cuando una persona está en estas condiciones está clínicamente muerto y hacemos un certificado de que es así, ¿no? En el caso de que tenga un hijo y éste nace en modo vegetativo, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Vale la pena insistir si no eres capaz de hacer nada sabiendo que nunca más vas a llegar a ser autónomo? No he hablado del tema de los niños, pero bueno, esta es una pregunta también a veces difícil de contestar. Pero también se le aplica también lo que hemos dicho antes. La dignidad de una persona, ¿dónde está? ¿En que sea autónomo? ¿Dónde definimos la dignidad de la persona? ¿En que pueda valerse por sí mismo?
o simplemente el hecho de ser persona en sí ya le da la dignidad suficiente para que luchemos por ella. Realmente a veces hay situaciones muy extremas donde a veces técnicamente podemos prolongar la vida de un paciente en estado vegetativo, pero que no hay posibilidad ya de revertir esa situación. Aunque en la vida siempre hay sorpresas y a veces escuchas de un paciente que ha estado 20 años en coma y ha despertado. Yo a veces le digo a algunos pacientes, esto puede suceder ahora, hace 100 años no sucedía porque no te podían mantener en vida, no podías estar en una unidad para mantenerte en vida. Pero sí entiendo que hay situaciones complejas que hay que analizar, digamos, individualmente, ¿no? Si con la sedación no muere la persona, ¿por qué cuando le sedan mueren después de unas horas? Bueno, algunos sí y algunos no. No es siempre así. A lo mejor has tenido una experiencia de que es así. Pero lo cierto es que cuando ya se seda una persona es que está en unos momentos finales. Y muchas veces pensamos nosotros, bueno, es que se ha muerto porque le ha puesto esa medicación, pero es que a lo mejor si no se lo hubiera puesto también se hubiera muerto igualmente, porque su enfermedad ya estaba en un estado terminal. Lo que se le ha ayudado es a que no sufra. Pero bueno, es cierto que a veces la medicación puede acortar un poco ese periodo. ¿Es lícito para Dios la eutanasia? Bueno, para nosotros, desde esta situación, si hemos entendido bien que la eutanasia no es en principio el objetivo aliviar y la intención aliviar esos síntomas refractarios, esos síntomas que hacen sufrir al paciente, sino que el objetivo es eliminar al paciente, quitarle la vida, nosotros no estamos de acuerdo con la eutanasia en estos términos, ¿no? ¿Podría entonces un creyente considerar la eutanasia si los cuidados paliativos ya no dan más de sí y el dolor es insoportable? Bueno, no sé si hay tratamiento para el dolor. Es decir, no es que no existe, si no existiera sí que lo hay, ¿no? Se le puede dormir al paciente, su intención no es matarlo, pero bueno, a veces puede acortar ese sufrimiento. Pero en principio la intención no es esa. La intención de cuando se hace la eutanasia es matar directamente al paciente a través de una droga que lo mata en minutos, en segundos. Bueno, puedes hablar de documentos voluntarios anticipados. Bueno, esto es algo que en los CAP se tiene, ¿no? Y tú puedes acudir a tu médico de cabecera y decirle que te diga esto y ahí hay una serie de preguntas y tú puedes expresar cómo te gustaría a ti que te trataran en esos momentos. Esto existe. Y bueno, esto lo podéis buscar incluso en Internet, pero aquí en Cataluña sí que existe. E incluso nosotros en nuestro programa lo tenemos también ahí. ¿Pueden los familiares obligar al médico a intubar o prolongar a todo coste al enfermo? Obligar, yo creo que en última pueden presionar. No digo que no puedan presionar. Obligar, no creo, porque en último término es el médico quien decide cuál es el tratamiento más adecuado para ese. Aunque yo una vez me llamaron de una residencia, este fue un caso curioso, donde el paciente realmente se encontraba en una situación difícil, que había que subirle un poquito la dosis de morfina, y los familiares se negaban constantemente. Y yo decía, ¿y por qué esa tozudez? Y entonces la enfermera me dijo que el paciente creo que era militar, y la familia dependía exclusivamente del sueldo de él. Imaginaros hasta qué punto puede llegar la situación, ¿no? Claro, las situaciones se pueden dar de tal modo que te puedes encontrar situaciones de todo tipo. Yo creo que obligar no pueden, pero sí pueden presionar. Y lo cierto es que a veces pueden hacerlo, ¿no? Me acuerdo cuando murió Franco, no sabemos exactamente cuándo murió, pero
se le mantuvo con vida un tiempo, ¿no? No sabemos en qué estado, ¿no? Para apaciguar un poco los ánimos de la nación, ¿no? ¿No será cristiano aplicar la eutanasia en casos de sufrimiento psicológico severo o cuando la calidad de vida o la cantidad del dolor no es controlable? Bueno, son muchas. En caso de sufrimiento psicológico severo, esto también hay que evaluar, porque hay personas que cuando están en una situación de depresión grave te manifiestan que se quieren morir, ¿no? ¿Le vas a dar algo para que se muera? No, lo intentarás, poner un tratamiento para que le ayude a superar esa situación, ¿no? O cuando la calidad de la vida del paciente y del dolor no es controlable. ¿Qué estamos hablando cuando decimos de calidad? ¿No? Porque puede llegar un momento en que, como pasó en el régimen nazi, que los enfermos mentales mejor eliminarlos, ¿no? Porque ¿qué provecho nos dan a nosotros? Estamos hablando muchas veces en términos del provecho que nosotros sacamos de los pacientes, ¿no? Decimos, bueno, este ya es un inútil, ¿qué provecho tiene? Y estamos quizás empleando una terminología que tiene que ver más con lo que me aporta a mí que con lo que él es en sí, como persona y digna de ser tratada, ¿no? ¿Teníamos que acabar con todos los inútiles? Porque no son provechosos, ¿no? O porque está durmiendo debajo de un puente, pues mejor que se muera, ¿no? Entrar en el tema de la eutanasia con este tipo de pensamiento puede llegar un momento en que al final, ¿entiendes? No sabemos muy bien dónde está el límite, ¿no? ¿Qué definimos con calidad de vida, ¿no? Para uno puede decir, hombre, para mí calidad de vida es tener no sé, un piso en la playa y otro en la montaña y, no sé, una serie. ¿Quién define qué es calidad de vida? Entiendo que la pregunta tiene que ver no con eso, ¿no? Pero claro, ¿cuándo definimos? El ser humano no se define por eso, es un ser humano independiente. ¿Para ti calidad de vida es llevar pañal? Por ejemplo, pregunto, ¿no? ¿Y si alguien decide por ti de que tienes que morir porque llevas pañal y estás gastando muchos pañales? ¿No? ¿Qué calidad de vida, no? Bueno, el dolor hay que intentar controlarlo, esto es así. El dolor, yo una vez tenía una enfermera que cuando venía uno con un cólico nefrítico, yo le ponía, ponle esto, esto, esto y esto. Y se me decía, ¿pero por qué le pones tantos inyectables? Y decía, porque es la manera de aliviar un cólico nefrítico que son muy dolorosos. Y le decía, yo he tenido 2. Y siempre me miraba un poco extraña, ¿no? Y una vez tuvo ella un cólico nefrítico y entonces se dio cuenta cuánto anhelaba que le pincharan y le pusieran esa medicación endovenosa, ¿no? Hay que intentar controlar, hay que investigar, hay que... si entramos por la línea de la eutanasia, al final no sabemos dónde poner el límite. Esta es la verdad y esta es la experiencia que están viviendo en países como que han aprobado la eutanasia, como puede ser Canadá u Holanda. ¿Dónde está el límite? ¿Por qué eliminamos? Claro, piensa que es más costoso cuidar a un paciente, más costoso no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico por parte de la familia, ¿no? Que directamente hacerle la eutanasia. Si pensamos que el paciente es un problema, pues le hace la eutanasia y se quita el problema. Te cuesta menos a la seguridad social y a ti, pues menos trabajo. Claro, esa idea es tentadora, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Es una carga el enfermo este para ti? Quizás a lo mejor lo que la sociedad tiene que hacer es como una propuesta que hay, es legislar un equivalente a la baja laboral para el familiar cuidador del enfermo en situación terminal. Es decir, ayudar a las familias para que se puedan hacer cargo de esta situación. Porque si todo lo que nos parece incómodo o nos supera en un gasto excesivo, vamos a empezar
es un proceso que no sabemos dónde vamos a terminar. Hay una película, creo que se llamaba La vida de Logan o La huida de Logan, ¿no? Donde todo el mundo vivía muy feliz, tenía de todo, se podía hacer la cirugía estética y mantenerse siempre joven hasta que llegaba a los 30 años. A los 30 años te eliminaban. No es eso, creo, el mensaje cristiano, ¿no? Nos tenemos que hacer cargo de estas personas. No sé si os respondo. Dice, evidentemente el cristiano debe rechazar la eutanasia. Creo que sí, aún en sufrimiento. Bueno, ¿quién está libre totalmente de sufrimiento? Incluso a veces pequeño sufrimiento, hemos dicho, Señor, ven pronto, ¿no? O hemos deseado incluso morirnos, ¿no? Porque depende, ¿no? Hay personas que cuando tenemos un dolor, nadie quiere tener un dolor, ¿no? Pero menos mal que Dios no cumplió eso que le decíamos, ¿no? Pudimos superarlo, ¿no? El sufrir forma parte de la vida. Nunca eliminaremos totalmente el sufrimiento de una manera radical. Pero creo que hoy por hoy la eutanasia no es algo a que el cristiano pueda someterse, porque creo que en principio va contra los principios que vemos en su palabra. Si no tenéis más preguntas, pues damos por concluido el tema de hoy.